Tras la noticia de la citación como testigos por parte del Tribunal Supremo, de la fiscal jefe de Madrid y del fiscal de delitos económicos, en el caso que afecta la filtración de los datos de la pareja de Díaz Ayuso, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de toda la jornada. Una de ellas ha sido la del programa La Hora de la 1, en donde Silvia Inchaurrondo, de la mano de sus compañeros de tertulia y del magistrado Ignacio González Vega, han explicado las razones de estas citaciones y la importancia de no olvidar de dónde ha partido el bulo, que ha desencadenado todo este proceso. Bueno, vamos a seguir avanzando, es que no lo diga. porque hay novedades en la investigación al fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo cita como testigos a dos de sus subordinados. El fiscal que lleva el caso contra la pareja de Ayuso por delito fiscal y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Irma Frigenti, cuéntanos. Sí, el instructor cree que es necesario volver a escuchar a Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos que lleva esa causa contra Alberto González Amador, porque dice que su testimonio fue muy relevante para que la causa se elevase aquí al Tribunal Supremo y porque además, dice, aportó 8 de los correos sobre los que prestó esa declaración que hizo como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquí va a venir citado como testigo y como testigo viene también Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. El juez quiere escucharla, dice que aunque se reitere en cosas que ya ha dicho en el TSJ de Madrid, donde declaró como testigo, es importante escucharla de cara a que pueda aclarar las comunicaciones que tuvo con García Ortiz en las horas previas a que se hiciese ese comunicado de prensa y también para valorar un ofrecimiento que ella misma hizo, el de volcar todos los mensajes que intercambió con el fiscal general del Estado. Esto será el próximo 16 de enero, el 21 de enero están citados aquí como testigos los responsables de comunicación tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El juez quiere aclarar también las comunicaciones que mantuvieron en las horas previas a ese comunicado de prensa. Gracias, Irma. Ignacio González Vega, magistrado, muy buenos días. Buenos días, Silvia. ¿Qué está buscando con esta citación el Tribunal Supremo, Ignacio? Bueno, en definitiva, estas diligencias de investigación lo que tratan es de buscar la identificación del autor de la filtración, porque dado el resultado del informe de la UCO, en el cual no se detectaba ningún correo en el terminal del fiscal general del Estado, por lo tanto, estas diligencias tratan de reconstruir esas conversaciones que pudo haber por mensajes entre el fiscal general del Estado y los que han sido llamados como testigos. Ricardo. Sí, yo creo que sorprende todavía el camino que parece que va a seguir este asunto, ¿no? O sea, sí, yo comprendo los tiempos judiciales son los tiempos judiciales, no podemos acelerarlos, ¿no? Pero realmente en torno a este asunto muchas veces se pierde la perspectiva, la sustancia. Estamos hablando de que esto se origina por unos delitos confesados por parte del señor González Amador, delito fiscal, y realmente este enredo se va sumando y ahora parece también se requiere unos testimonios que por otra parte ya estaban. No sé qué pueden aportar de nuevo, tú lo has explicado, pero ciertamente supongo que es la cosa, el Supremo quiere verlo, quiere escucharlo otra vez, pero no sé qué novedades se aportan a esto. El fiscal general del Estado parece, digamos, realmente difícil que se defienda ante este que nosotros como periodistas, yo al menos lo veo como un acoso bastante fuerte, ¿no?, a su papel y demás. Y tiene muchísima gravedad por lo que veo jurídicamente el haber hecho filtración o no, pero es que hay periodistas que conocían esto, sabemos que hay medios que también lo publicaron, entonces en todo este lío, digamos que yo creo que la gente se pierde bastante esto. Pero yo tengo, al hilo de lo que plantea Ricardo, yo tengo una duda, porque se está investigando, Ignacio, al fiscal general del Estado por un supuesto delito de filtración, cuando, claro, toda esa información estuvo en manos de decenas y decenas de personas. Así es. ¿Por qué no se investiga a las otras personas que tuvieron la capacidad de filtrar? Porque tenían esa información, porque esa información se sabe que estaba en sus manos. Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar sí que me gustaría aclarar algo que se ha dicho en la mesa por parte de Ricardo. Aquí el origen no es el reconocimiento de unos delitos fiscales por parte de González Amador, sino que aquí lo que en definitiva se está investigando es lo que en principio era una nota de prensa que al final el Tribunal Supremo validó como legal al haber sido publicada con posterioridad a la difusión por medios de comunicación. Y después la filtración de un correo que lo que trataba
porque en todo momento se ha asegurado por parte de la Fiscalía, y en eso es una versión persistente en el tiempo y constante, que era de la transparencia y de aclarar un bulo, porque aquí el origen está en un bulo que surge del entorno del propio señor González Amador, en el cual se dice que es la Fiscalía, cosa que sería la primera vez que la Fiscalía propone un acuerdo de conformidad con un investigado. En lo que es habitual es que sea la Fiscalía, que sea el abogado de los investigados quienes se pongan en contacto con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Ese fue el origen del bulo, ese es el origen de toda esta causa, un bulo que fue publicado. Dicho eso, en definitiva, a partir de ahí el fiscal general del Estado lo que ha hecho es reconocer desde el principio el origen de la difusión. Él dijo que él era el que había redactado esa nota de prensa precisamente para defender a la Fiscalía frente a los bulos que estaban publicándose en aquella época, y que además había muchas solicitudes por parte de periodistas de información. Eso es lo que se ha dicho, y por tanto ahora la línea de investigación, y como investigados tanto la fiscal jefe de Madrid como el fiscal general del Estado están siendo investigados en el Tribunal Supremo. A partir de ahí, el informe de la UCO que se conoció la semana pasada, pues resulta que nos deja sin pruebas de esa filtración. Entonces, lo que trata el instructor es de reconstruir, bien por otro informe de la UCO, del rastreo del teléfono móvil del fiscal general de Estado, o bien de las conversaciones que se habían producido pocas horas antes de la filtración de ese correo entre las partes protagonistas, que era el fiscal que había denunciado al señor González Amador por fraude fiscal, la fiscal superior de Madrid, que fue con quien mantuvo conversación el fiscal general del Estado para la elaboración de la nota, y, en definitiva, los dos jefes de prensa, tanto de la Fiscalía Superior de Madrid como de la Fiscalía General del Estado. Quédate con nosotros, Ignacio, porque estuvimos escuchando el balance que hizo Isabel Díaz Ayuso ayer de todo este año, y en ese balance se refirió a su pareja y se refirió a él para decir que tienen, dijo literalmente, estrategias diferentes. La estrategia de este hombre y la mía, su vida y la mía, tanto laboral como personal, ha ido por caminos totalmente distintos, y así va a seguir siendo. La mía es la de soportar todo tipo de campañas, de difamaciones, de falsedades. La suya va a ser la de defenderse ante el aparato del Estado. Por tanto, como sabrá, no tiene nada que ver una y la otra. ¿Tienen que ver o no tienen que ver, Juan? Bueno, yo creo que tienen que ver desde un punto de vista penal, no. Desde un punto de vista político, pues habría que preguntarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ella desde el principio ha marcado una diferencia sustancial en la relación, en lo que tiene que ver con el trabajo de su pareja. A mí me parece, y me gustaría preguntar al magistrado, que dado que el juez instructor no ha podido hallar las pruebas que buscaba para sostener una acusación grave sobre el fiscal general del Estado, revelación de secretos, no las ha podido hallar en su móvil porque los mensajes han sido borrados, según la Fiscalía, en cumplimiento de un protocolo, aunque otros fiscales no lo aplican. Lo cierto es que esos mensajes no están. La cuestión es saber por qué no están y qué decían, y ahí es donde se abre la posibilidad de descubrirlo a través de los receptores de los mensajes, porque los mensajes tienen emisor y receptor. Por lo tanto, tiene lógica que en una causa como la que se sigue en el Supremo, el juez instructor, el señor Hurtado, esté tratando de reconstruir, como bien ha dicho el magistrado, cómo sucedió todo aquello. Por lo tanto, tiene sentido que se llame a declarar a todas las personas, ya sea como investigados o como testigos. La pregunta es, ¿tiene lógica una instrucción que acaba con la declaración final del fiscal general del Estado cuando todas las pruebas estén sobre la mesa y se pueda llegar a una conclusión sobre si incurrió o no en un delito de revelación de secretos? ¿Puedo preguntar? Un segundo, que responda Ignacio y luego vamos uno por uno. Sí, adelante, Ignacio. Sí, bueno, evidentemente el relato es ese, que es el que había explicado yo antes. Si finalmente en este delito, que es un delito menos grave, y no lo debemos olvidar, este es un delito menos grave,
en este caso se llega, porque la instrucción en definitiva lo que trata es de averiguar el esclarecimiento de los hechos, aclarar los hechos y identificar a los autores o al autor, en este caso de la filtración. Lógicamente, si a través de estas testificales y de las pruebas y del informe pericial que pueda hacer la UCO se desvela quién es el autor de la filtración y si efectivamente el autor de la filtración, después de todas estas diligencias, es el fiscal general de Estado, se le tomará obviamente declaración en calidad de tal, de investigado, y como tal tiene todos los derechos que le ampara la Constitución, entre ellos el derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Eso es lo habitual en un procedimiento y eso es lo que estamos a la espera del resultado de estas diligencias. Yo creo que es muy complicado que se llegue a saber, a conocer en realidad quién ha filtrado ese correo. En su caso, porque el primero que filtró el contenido de ese correo falsamente fue el Gabinete de la Comunidad de Madrid y ahí empezó todo. Por lo cual se genera una cadena en la que el fiscal, lógicamente, dice: informadme sobre esto, que están publicando esto. Tengo que saber si es verdad o no. No es verdad, lo confirma el fiscal y hasta ahí es lo que ha explicado el fiscal. El Tribunal Supremo ha dicho que la nota que se hizo, aclarándolo, no revelaba ningún secreto, ninguno. Así que la fiscal Lastra puede decidir o estar conforme o no con el fiscal general legítimamente, pero el Tribunal Supremo ha dicho que esa nota era perfectamente factible, teniendo en cuenta que había que aclarar un bulo. Cuando la presidenta Ayuso habla de falsedades, cuando la presidenta Ayuso habla de falsedades, no sé si se refiere al bulo del Gabinete de la Comunidad de Madrid, a los 600.000 euros que dice que le debía Hacienda al señor con el que vive en un piso de pago discutible, al menos la parte de arriba, etcétera, etcétera. Cuando hable de falsedades, desde la Comunidad de Madrid, desde el atril de la Comunidad de Madrid, que se aplique el cuento, porque desde ahí las lanza ella. Yo tengo una duda para el magistrado, para Ignacio. ¿Por qué es confidencial? ¿Por qué debe ser confidencial el pacto que hace una persona que reconoce dos delitos, en este caso de fraude fiscal, es decir, de haber metido la mano en la caja pública? ¿Por qué tiene que ser una cuestión secreta? Él lo confiesa y la Fiscalía incluso puede salir a explicarlo. Oiga, este señor ha confesado estos dos delitos, hemos llegado a un acuerdo, san se acabó. Ir a juicio y san se acabó. Le digo que es que parece un confesionario. Esto es un pacto al que la Fiscalía accede o no, que plantea el abogado del señor Amador y ya está. ¿Esto por qué tiene que ser privado? Bien, vamos a ver, esto tiene que ser privado porque forma parte de la estrategia de defensa. Obviamente, en aquellos acuerdos que pueda haber de conformidad, pongamos el caso del señor González Amador. El señor González Amador había defraudado, creo que son 350.000 euros al fisco, y lo que trataba era de que la pena que se le impusiera por la Fiscalía fuera, o la pena que solicitara la Fiscalía fuera de 2 años de prisión, de tal modo que si fueran el mínimo de la pena prevista, se le pudiera suspender la ejecución de la pena, es decir, evitar ingresar en prisión. Entonces, claro, si al final ese pacto no fructificaba, pues lógicamente habría que iniciarse el juicio y el juicio obviamente tiene que ser gozando el señor González Amador del principio de presunción de inocencia. Luego, si trasciende que hay un reconocimiento de hechos que no fructifica ese acuerdo y que se inicia el juicio, pues hombre, ya sería un juicio con una cierta anomalía, ¿no? Entonces, en definitiva, forma parte de la estrategia de defensa de cualquier investigado y es lógico que se mantenga la confidencialidad. Otra cosa es, en este caso en concreto, y sí que me gustaría aclarar algo que se ha dicho en la mesa, yo no sé cuándo ha sido la primera declaración del fiscal general del Estado. Lo que sí es cierto es que siempre se ha mantenido desde la Fiscalía General del Estado que el propósito de la nota, porque aquí la nota era lo que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el propósito de la nota era atender a las múltiples peticiones que había de los periodistas para desmentir o no ese bulo que estaba circulando. Un bulo en el que, insisto, se decía que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto, algo que resulta totalmente, que yo no he visto en mis 33 años de juez en un tribunal, que sea la Fiscalía quien ofrezca un acuerdo, como se decía en ese bulo,
y después, en definitiva, la transparencia de una institución como es la Fiscalía General del Estado. Ese era el único propósito que yo le he escuchado siempre decir de modo persistente al fiscal general del Estado. Magistrado, parece que está acotada la investigación a la Fiscalía. Sin embargo, en enero se cita a declarar a Miguel Ángel Rodríguez. No sé muy bien, si puede aclararnos, Ignacio, ¿qué puede esperarse de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez? Porque, digamos, estamos hablando de una filtración que parte de la Fiscalía y de pronto aparece citado Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuál es la...? Porque esto vuelve un poco el tema a el entorno de la presidenta, ¿no? Bueno, yo lo que sí quiero aclarar es que la instrucción, como dije antes, está encaminada a esclarecer los hechos y a identificar al autor o autores, en este caso de la filtración. En principio parece que la línea de investigación va como investigados que son la fiscal jefe de Madrid y el fiscal general del Estado. Ahora bien, también puede haber de repente que, fruto de las diligencias de investigación, resulta que no sean precisamente la Fiscalía, sino que la filtración pueda venir de cualquiera de aquellos que han intercambiado los mensajes, que son, y eso no lo olvidemos, la Fiscalía y, por otro lado, la representación del señor González Amador, que fue parte de este intercambio de correos y que, desde luego, en principio no se puede descartar a ninguno de ellos como que no sea el autor de la filtración. Ignacio. La intervención como testigo del fiscal, del señor Rodríguez viene dada porque es el autor del bulo. Es que vuelvo a lo de antes. Entonces, si no se descarta que haya habido una filtración por parte de una persona que no sea el fiscal general del Estado, ¿a qué está esperando el juez para investigarlo? ¿Es que primero va a agotar la vía del fiscal general del Estado y cuando diga, bueno, a mí me queda claro que este señor no filtró, comienza el camino B, o no puede abrir otros caminos a la vez que investiga el fiscal general del Estado? Bueno, yo creo que en principio probablemente de todas estas diligencias pueda adivinarse quién es el autor. Esa pregunta habría que hacérsela al juez instructor. En principio, los que figuran como investigados en la causa son estos dos fiscales. Eso no descarta que, fruto de las diligencias de investigación o de algún testimonio que se preste en la causa, pueda averiguarse quién fue realmente el autor de la filtración. Pero, desde luego, no creo que esté en la mente del juez instructor descartar cualquier hipótesis de autoría, es decir, que pueda ser cualquier tercero que ahora mismo no está personado en la causa.